Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. En 1908, Humphrey M. Fogel, capitán de guardias de la Penitenciaría Estatal de Ohio, publicó un libro donde contó las experiencias que vivió durante su trabajo en la supervisión de 59 ejecuciones de criminales. En el libro llamado The Palace of Death, el Palacio de la Muerte, el autor declara que él decidió escribirlo, contar su historia, no por gusto, más bien por un deber, una obligación a la gente de Ohio, la nación y a sí mismo. Él empieza estableciendo que en esa época, cualquier persona declarada culpable de asesinato en primer grado era condenado a morir ejecutado. Los responsables de la ejecución eran los mismos oficiales de la prisión, quienes juraron a cumplir su deber, por más que no les agradara esa parte del trabajo. También agrega que los métodos de ejecución eran morir ahorcados o electrocutados en la silla eléctrica. En la penitenciaría donde él trabajó, ambos métodos compartían la misma habitación, que era conocida como el cuarto de la muerte. La historia que les traigo esta semana es solo una de las que él narra en su libro. No se tiene fecha de nacimiento para Michael G. Skiller. Lo poco que se sabe es que era un extranjero, procedente del Imperio Austrohúngaro, ignorante y sin educación, pero debido a su trabajo, logró amasar una pequeña fortuna. Sin embargo, su gusto por el whisky significaría su perdición. De su esposa y víctima se sabe también poco. Solo el diario Akron Beacon Journal publicó algo de información y algunos detalles del crimen. La nota estableció que Michael trabajaba en una taberna y que su esposa, Mary, de 38 años, había obtenido el divorcio y la custodia, de acuerdo a esa nota, de sus 4 hijos, aunque en otras fuentes solo se mencionan a 3. Ella obtuvo el divorcio después que en una ocasión Skiller la golpeó brutalmente, dejándola con la fuerza solo suficiente para presentar la denuncia. La tarde del 1 de junio de 1904, Michael llegó ebrio a la residencia de Mary, exigiéndole que regresara con él y pidiéndole dinero, y que en caso de no hacerlo, le sacaría el corazón. Cuando Mary se negó a las exigencias de su exmarido,
él trató de someterla. Ella logró zafarse y corrió hacia el patio trasero, donde pidió ayuda. Pero antes que alguien pudiera llegar, Skyler tomó un cuchillo de la cocina y la apuñaló en el abdomen. Solo fue ahí cuando algunos vecinos llegaron y pudieron someter al atacante hasta que llegó la policía. Mary fue llevada al hospital. Mientras era tratada por sus heridas, pudo brindar una declaración donde confirmó que Michael había sido su atacante. Sin embargo, 5 días después, ella murió. Aparentemente, Skyler nunca preguntó por la condición de Mary, y cuando le informaron que había muerto, no mostró ninguna emoción. Se supo que unos días antes, él había enviado $4,000 a su casa en Hungría, equivalentes a aproximadamente $112,000 actuales. Él se estaba preparando para llevar a sus hijos y educarlos en su país natal. Skyler fue detenido por el crimen, llevado a juicio y declarado culpable por el asesinato. La sentencia: pena de muerte en la silla eléctrica. Sus hijos, una niña de 12 años y 2 niños de 8 y 4, lo veían con terror mientras era conducido hacia el Annex, como era conocido, el corredor de la muerte, rogando a su cuidadora que los alejara de su padre. La corte permitió a Skyler que sus hijos lo visitaran en prisión 2 veces antes de su ejecución. Justo un día antes de que la ejecución fuera llevada a cabo, Skyler se reunió con el abogado que administraría los bienes de su esposa. Le autorizó vender sus propiedades en los Estados Unidos y el Imperio Austrohúngaro. De la venta de sus bienes, solo pidió una parte fuera usada para colocar una lápida y el resto fuera destinado a sus 3 hijos. Sin embargo, la razón por la que pensé esta historia sería interesante para incluirla en el podcast fue porque su ejecución fue una de las más extrañas y poco conocidas. El 17 de junio de 1904, el electricista de la prisión, como en toda ejecución, revisó la silla en múltiples ocasiones y certificó su correcto funcionamiento. A Skyler, con el número de prisionero 34925, se le vio nervioso mientras la silla era revisada. Caminaba de un lado a otro de la celda. Un sacerdote católico, el padre Kelly, estuvo horas con él, tratando de obtener una confesión religiosa, sin resultado. También su hija le había escrito pidiéndole aceptar a la fe católica. Esa tarde, Michael comió muy poco de su merienda y se negó a tomar algún estimulante como alcohol. Todo el tiempo, él aseguró que algo o alguien intervendría para salvarlo. Tenía la esperanza que el gobernador, de último momento, cambiara su sentencia de pena de muerte a cadena perpetua. Él no concedió la custodia de sus hijos, esperando que esto también le ayudara a cambiar la sentencia.
había rogado a su hija que visitara o escribiera al gobernador e intercediera por él. De acuerdo con una nota, Skyler se molestó con su hija cuando ella se negó a pedir por su perdón. Una monja que la acompañaba dijo al reportero que la pequeña temía que si su padre salía en libertad, la asesinaría como lo hizo con su madre. En un momento que la monja quería ir a ver la silla eléctrica, la pequeña le rogó no la dejara sola con su padre, aun estando con un guardia presente. Pasaron las horas. Michael observaba con gran ansiedad el reloj de pared en el Annex. A las 11:30 de la noche, el guardia y barbero John O'Brien, conocido por todos como Jefe O'Brien, llegó a la celda del acusado y le dijo, cito: «Bueno, Mike, es el tiempo de prepararte para este desagradable calvario». Procedió a colocar un pequeño banco en la celda y comenzó su labor de preparar al condenado. Pareciera que fue en ese preciso momento cuando Skyler perdió toda esperanza de ser salvado. Desde ahí y hasta la medianoche, parecía que se encontraba en un estado de trance, sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Mientras esto sucedía, el superintendente o alcaide de la prisión, Marden, y su asistente realizaban los últimos ajustes y pruebas a la silla eléctrica. Todo parecía estar en orden. Satisfecho con los preparativos realizados hasta el momento. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, se escuchó a lo lejos el sonido de pasos. Primero, un sonido hueco, que se fue haciendo más fuerte y claro al acercarse. La puerta de la cámara de la muerte se abrió. Entre 35 y 40 personas rodeaban la silla eléctrica. La comitiva de guardias que acompañaba a Skyler apareció por el umbral. El condenado, recargado pesadamente sobre el brazo del guardia O'Brien. Al entrar a la cámara de la muerte, otro grupo de guardias procedió a sentar al acusado en la silla eléctrica. Sus manos ajustaron con gran precisión y rapidez las correas que sujetarían su cuerpo. Los electrodos que conducirían la electricidad fueron colocados en la cabeza rasurada de Michael, así como en la pantorrilla. El guardia, Hershey, preguntó con voz firme y clara, cito: «Michael Skyler, ¿tienes algo que decir antes que la sentencia de la corte sea ejecutada?» Los labios del condenado se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. La capucha negra, que completó el último acto de drama, fue puesta sobre su cabeza. La sala se encontraba en total silencio. El guardia sostenía su reloj en la mano derecha, mientras con la izquierda tomó la palanca. Cuando llegó el momento preciso, el verdugo activó el interruptor. El cuerpo de Skyler se levantó tanto como las correas lo permitieron. Se escuchó un ligero silbido en la habitación. Era el sonido de 1750 voltios recorriendo el cuerpo del acusado. Esto continuó por 7 segundos.
tiempo después del cual el voltaje fue reducido a 250, por lo que restaba del minuto. Cuando la corriente fue apagada, su cuerpo finalmente se relajó. El médico en jefe de la prisión, el Dr. Thomas, examinó el corazón, pulso y los ojos. Después de él, 5 médicos diferentes hicieron lo mismo. Michael Skeeler fue declarado muerto. El alcaide de la prisión y espectadores comenzaron a prepararse para abandonar la sala. Un grupo de guardias aflojó las correas y estaban preparándose para llevar el cuerpo a la tabla de enfriamiento, cuando lo inesperado sucedió. Un suspiro ahogado salió de los labios de Skeeler, seguido de un sonido de gorgoteo procedente de su garganta. Él jadeó, luchando por respirar. De acuerdo al diario Cincinnati Enquirer, publicaron una nota más tarde ese día que decía, cito, se encontraba sentado en la silla, comenzando a respirar de forma pesada. Saliva caía de su boca y sonidos guturales inundaban la habitación, erizando al hombre más fuerte hasta el corazón. Las sentencias de muerte lo dicen muy claro. El prisionero será ejecutado hasta que él o ella muera. El alcaide llegó de regreso. La gente que observaba rápidamente se reagrupó, al mismo tiempo que las correas del condenado fueron ajustadas por segunda vez. En ese momento, Skeeler respiraba normalmente. Fue ahí cuando se descubrió lo que había pasado. La corriente había sido apagada en la central eléctrica de la prisión. Un guardia fue enviado a ese lugar, ubicado a unos cientos de metros de donde se encontraban. Todo parecía, de nuevo, estar preparado. 2 minutos después, por segunda vez, el interruptor encendido fue activado. 1750 voltios recorrieron el cuerpo del condenado, solo que esta vez por 15 segundos. Después, la energía fue reducida a 250 voltios, por lo que restaba del minuto que duraría la ejecución. Los médicos procedieron a evaluar el cuerpo con mayor cuidado. Fueron 12 veces las que el cadáver fue examinado y declarado muerto sin ninguna duda. De nuevo, los testigos se dispersaron. El cadáver fue levantado de la silla y puesto en el piso, cubierto con una sábana, esperando a que llegara el sepulturero. El alcaide ya estaba en su oficina. Los testigos habían iniciado el regreso a sus casas. Los guardias, que aún se encontraban en la sala de ejecución, estaban por salir, cuando un gruñido ahogado se escuchó debajo de la sábana del cadáver. Los guardias, confundidos, pero sobre todo horrorizados, se miraron unos a otros. Otro sonido de gorgoteo en su garganta se escuchó. O'Brien, sobreponiéndose al terror, levantó la sábana para descubrir que Skeeler estaba jadeando, luchando por respirar. El alcaide fue llamado de nuevo junto a los médicos de la prisión, esta vez sin testigos. De nuevo,
llegó el momento de la ejecución del criminal, por tercera vez. En esta ocasión, el voltaje de la silla eléctrica fue elevado a un nivel que ningún humano podría sobrevivir al menor contacto. Cuando el interruptor fue encendido, la corriente literalmente quemó la parte alta de la cabeza del condenado. En esta ocasión, la ejecución fue definitiva. Al día siguiente, la prensa condenó el hecho, criticando al superintendente de la prisión. Después que varios electricistas expertos fueron llamados, ellos revisaron el funcionamiento de la silla eléctrica, sin encontrar algún fallo en esta. Después de la revisión, el superintendente Marden fue exonerado de cualquier culpabilidad. La única teoría que los oficiales de la prisión tuvieron fue que Skiller apenas y probó agua en los días previos a su ejecución. No encontraron alguna otra razón que causara tan extraño fenómeno. Los presos de la penitenciaría dijeron que esto sucedió porque Michael era el hombre número 13 en ser ejecutado ahí. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.